Bienvenidos a esta cápsula de la asignatura de entrenamiento de la resistencia, que está enfocada a las adaptaciones fisiológicas en el ejercicio físico. Bueno, ¿qué es la resistencia? Diversos autores postulan como definición para la capacidad de la resistencia, capacidad de sostener un esfuerzo prolongado durante un tiempo determinado. Otros autores postulan más bien de una capacidad psicofísica de soportar un ejercicio determinado. Y también vamos a encontrar definiciones más relacionadas con el retardo de la aparición de la fatiga ante una competición o ante un entrenamiento. Vamos a encontrar dentro de los objetivos enfocados al entrenamiento de la resistencia, primero el mantener una determinada intensidad de trabajo, ya sea en condiciones de entrenamiento o de competición. También va a favorecer el aumento de esta capacidad preponderante, ¿cierto?, de poder soportar cargas propias del entrenamiento, y también otorgar a los deportistas recuperaciones rápidas post esfuerzo, como también el lograr estabilizar la técnica de ejecución motora y optimizar la capacidad de concentración en un contexto tal vez de competencia o más bien de entrenamiento. Dentro de los tipos de resistencia y en función de la obtención de energía, vamos a encontrar dos tipos de resistencia, ¿cierto? La resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica. Cuando hablamos de resistencia aeróbica, nos vamos a referir a actividades en las cuales la obtención de energía se da gracias al metabolismo aeróbico. Algunas de las principales características de este sistema es trabajos de baja intensidad, con un tiempo superior a los 3 minutos hasta horas de trabajo, en donde habrá un equilibrio a nivel de oxígeno que es respirado del medio ambiente en relación al que es consumido también por el organismo. Y mediante este sistema no se percibe una producción de lactato, ya no existe esta sustancia debido a que es un trabajo en condiciones más bien aeróbicas. Algunas actividades comunes de este tipo de resistencia va a corresponder a carreras continuas, como por ejemplo el atletismo, ¿cierto?, el ciclismo, triatlón, natación, entre otros. Mientras que cuando hablamos de la resistencia anaeróbica, vamos a estar bajo lo que corresponde a la ausencia de oxígeno para la obtención de energía. Esta energía más bien va a ser generada de dos maneras. Ya vamos a tener, por un lado, lo que es la resistencia anaeróbica láctica y aláctica. En trabajos anaeróbicos lácticos vamos a encontrar intensidades importantes de trabajo. Generalmente el volumen va a ser más bien relativo en función de una actividad determinada, contemplando periodos de trabajo que oscilan entre los 15 segundos hasta los 2 minutos 30 de actividad.
la principal fuente energética va a ser a través de un proceso denominado glicólisis láctica, que corresponde a la utilización del ácido láctico, que claro, posteriormente va a ser degradado y convertido en lactato, que va a ser el principal sustrato energético en células musculares, ¿ya? Y este metabolito va a estar directamente relacionado con la fatiga, esto en esfuerzos de alta intensidad. Por lo tanto, a mayor concentración de lactato a nivel muscular y a nivel sanguíneo, mayor va a ser la aparición de la fatiga. Y la otra vía de obtención de energía va a ser mediante la vía anaeróbica aláctica, que en este caso se va a obtener energía a través de la utilización, ¿cierto?, de sustratos energéticos que nos va a permitir ocupar una gran cantidad de energía de rápida disponibilidad en periodos de trabajo cortos. Acá la presencia de oxígeno es prácticamente nula. Los principales sustratos energéticos va a ser la fosfocreatina. No va a haber una producción de sustancias de desecho. Y como antes lo mencionaba, va a corresponder a pruebas más bien de velocidad y explosividad. Acá podemos observar una tabla, ¿cierto?, en la cual se relacionan los tipos de resistencia con parámetros de intensidad según vía energética, capacidad motora, tipos de trabajo, ¿cierto?, en los cuales mayormente se puede ser requerido según el tipo de resistencia. Por lo tanto, este esquema es bastante simplificador, al menos de estas tres vías de obtención de energía. ¿Qué es lo que suele suceder a nivel fisiológico en algunos sistemas internos, principalmente a nivel de fibras musculares? ¿Ya? Encontramos una adaptación de estas fibras musculares, ya sea en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Generalmente las fibras lentas tienen mayor capacidad de trabajo aeróbico, mientras que las fibras de contracción rápida funcionan más bien en condiciones anaeróbicas. Acá vemos una imagen, ¿cierto?, de diversas características de los distintos tipos de fibras. Y podemos ver, ¿cierto?, cómo las fibras tipo 1, ¿cierto?, fibras rojas, tienen una capacidad oxidativa importante, presentan también una velocidad de contracción más bien baja o lenta, pero van a encontrar una tolerancia a la fatiga alta dentro de las fibras intermedias o fibras tipo 2, ¿cierto? Vamos a encontrar un tipo de trabajo más bien de contracción mixta, ¿cierto? En donde
vamos a pasar de adaptaciones de fibras más bien de tipo 1, tal vez a tipo 2, dependiendo del tipo de trabajo. Tolerancia a la fatiga va a ser más bien moderada, debido a esta condición de poder adaptarse en condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Y la fortaleza, en este caso, de la contracción de esta unidad motora va a ser relativamente alta. Y en fibras blancas, ¿cierto? 2B de contracción rápida, van a ser fibras de carácter más bien anaeróbico, ¿ya? Van a estar mayormente presentes en trabajos más bien anaeróbicos alácticos, en donde van a tener una baja tolerancia a lo que corresponde lo que es la fatiga muscular. En relación a las adaptaciones que se producen en condiciones más bien de producción de lactato en un tipo de trabajo anaeróbico, tiene que ver directamente con la capacidad de tolerancia a la capacidad láctica, ¿ya? Primero es preciso entender que el ácido láctico, ¿cierto?, se produce principalmente en células musculares, pero también a nivel hepático, ¿cierto?, y en otras funciones, por ejemplo, cerebrales o del sistema nervioso. Pero cuando hablamos de la utilización de este metabolito en condiciones y en función del entrenamiento o de ejercicio físico, este sustrato es ocupado como fuente energética en condiciones de ausencia de oxígeno, ya cuando el organismo ya no es capaz de procesar este lactato, este sustrato, este se va acumulando y es cuando comienza a aparecer ya la fatiga a nivel muscular. En relación con el consumo máximo de oxígeno, es importante destacar de que hay momentos de umbrales de trabajo en los cuales están muy relacionados con lo que es las intensidades de trabajo. Ya acá vemos un gráfico, ¿cierto?, en donde podemos observar el comportamiento de este lactato en distintos tipos en distintas zonas de intensidades, ¿ya? En donde podemos imaginar una especie de carrera, ¿cierto?, o entrenamiento progresivo, y cómo se comportaría el lactato dentro de este trabajo, en donde tal vez en momentos iniciales de condiciones más bien aeróbicas, va a situarse en esta zona de umbral aeróbico, ¿ya? A medida que se va intensificando esta carrera, ¿cierto?, este entrenamiento, ya comienza a entrar en zonas de umbral anaeróbico. Y ya entrando en zona 3, la concentración, ¿cierto?, de lactato se dispara, en donde la aparición de la fatiga ya es importante. En relación con el consumo máximo de oxígeno, es importante destacar que bueno, este índice va a ser fundamental a la hora de estructurar parámetros de trabajo que, si bien sean más objetivos para el entrenamiento de algún deportista, ¿ya? Según la capacidad aeróbica, las principales adaptaciones que se producen a nivel máximo corresponden a mejoras considerables del sistema cardiovascular,
a la hora también de realizar un entrenamiento de resistencia aeróbica vamos a encontrar beneficios importantes también a nivel alveolo pulmonar y entre otras adaptaciones que están relacionadas con la mejora del VO2 máximo, vamos a encontrar un beneficio considerable a nivel de caudal cardíaco máximo, ¿ya? Que es la máxima cantidad de sangre que se pueda bombear, en este caso el corazón, por minuto. Y también máxima diferencia de oxígeno entre la sangre arterial y venosa, en donde se va a concentrar la mayor cantidad de oxígeno, ¿cierto?, para ser transportado y utilizado en distintos órganos y tejidos. En esta imagen podemos observar distintas zonas de entrenamiento. Encontramos trabajos más bien regenerativos u oxidativos, ¿cierto? Umbral aeróbico, umbral anaeróbico, trabajo de VO2 máximo, capacidad anaeróbica, ¿cierto? Potencia anaeróbica. Por lo tanto, acá vamos a tener este esquema que se va a relacionar directamente con distintos parámetros de mediciones de intensidad. Ya sea paro de frecuencia cardíaca máxima, velocidad aeróbica máxima o concentración de lactato. La estimulación y el desarrollo del sistema aeróbico a través del ejercicio produce algunas adaptaciones, ¿ya? Como por ejemplo la optimización en cuanto a la producción de energía. Este va a generar adaptaciones también a nivel interno como externo, ya sea a nivel central como a nivel periférico. Entre las cuales vamos a encontrar, como por ejemplo, a nivel celular, a nivel muscular, ya en donde aumenta considerablemente las reservas de glucógeno, por ejemplo, como lo pasamos a ver acá, a nivel muscular y a nivel hepático. Va a haber un incremento de la actividad enzimática a nivel de mitocondria, ¿cierto? Dentro de una célula muscular, lo cual va a permitir un mayor beneficio en cuanto a la reparación, ¿cierto? Y la regulación de ciertas hormonas enfocadas al entrenamiento en sí. A nivel cardíaco, vamos a encontrar un aumento de la cavidad del corazón, ya un aumento que oscila desde los 650 a 1000 mililitros. Va a haber una hipertrofia a nivel de músculo cardíaco, ya considerando un peso de 250 hasta 500 gramos en deportistas de alto rendimiento. Va a haber un aumento del rango de trabajo de la cardíaca y un aumento del volumen mínimo cardíaco, ¿cierto? En donde va a conseguir ser más eficiente a la hora de eyección sanguínea. A nivel de la sangre va a haber un aumento de la cantidad de riego sanguíneo y de cantidad de sangre. Puede perfectamente pasar de 5 litros a 6, lo cual es una cantidad importante de aumento en cantidad de sangre del organismo. Aumento del número total de glóbulos rojos, optimización de la capacidad de transporte de oxígeno entre otras funciones, como por ejemplo la mejora en la regulación de la temperatura, ¿cierto? Mayor capacidad de transporte de hemoglobina, ¿cierto? A nivel sanguíneo. Por lo tanto,
vamos a encontrar estos beneficios principalmente. A nivel de vasos sanguíneos va a haber un aumento de los capilares sanguíneos, ¿cierto? Va a haber un incremento de la superficie de intercambio gaseoso. Vamos a encontrar a nivel de alveolos, ¿cierto? Una optimización en este intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Y optimización de la distribución también de la sangre, ¿cierto? Esta vasoconstricción que se genera en vasos sanguíneos, ¿cierto? De la musculatura activa y no activa. A nivel respiratorio, vamos a encontrar un mayor paso de O2 hacia la sangre desde el medio ambiente, ¿cierto? Desde el oxígeno inspirado. Va a ser más eficiente este flujo de O2 y CO2. Vamos a encontrar una mayor superficie de intercambio de los gases y mejora esta capacidad que mencionaba también previamente de alveolos capilares dentro del sistema pulmonar. Todas estas adaptaciones que se mencionan se van a conseguir una vez adaptado, ¿cierto?, el organismo, valga la redundancia, en donde es necesario encontrar intensidades de trabajo que sean superior a 65 o 70% de intensidad según parámetros, ¿cierto?, válidos de medición, ya sea como el VO2 máximo, ¿cierto?, como la frecuencia cardíaca o también la velocidad aeróbica máxima o la concentración de lactato. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar adaptaciones fisiológicas importantes dentro del entrenamiento de la resistencia para un deportista, siempre y cuando hayan principios involucrados relacionados con parámetros de progresión, ¿cierto? Y sobrecarga para generar esta adaptación dentro de un deportista. Dentro de los entrenamientos de la eficiencia aeróbica es necesario mencionar, ¿cierto?, las relaciones que existen entre distintos tipos de trabajo, como por ejemplo, el VO2 máximo va a estar directamente relacionado con la potencia aeróbica. También el umbral anaeróbico va a estar relacionado más bien con la capacidad, ¿cierto?, de trabajo aeróbico, y esto puede suceder en instancias de trabajo de corta duración, ¿ya? Y el umbral aeróbico va a ser trabajado en condiciones más bien oxidativas, ¿cierto? Relacionándolo con la eficiencia de metabolismo aeróbico. Por último, mencionar que el entrenamiento de la potencia aeróbica va a estar ligado a estas condiciones, ¿ya? En donde para trabajar, ¿cierto?, el 100% del VO2 máximo vamos a estar contemplando trabajos máximos que oscilen entre los 6 a los 10 minutos, y así como también encontramos otros tipos de trabajo, ¿ya? Esto puede ser en relación a parámetros de VO2 máximo o también como de la VAM o de la VMA, que es la velocidad máxima aeróbica o velocidad aeróbica máxima. Ya entiéndase como también parámetros válidos para generar ciertas adaptaciones que tal vez sean sobre los umbrales de trabajo para generar estas mejoras considerables en instancias de entrenamiento. Bien, doy por finalizada al menos esta cápsula que tenía como objetivo plantear contenidos más bien relacionados con respuestas y adaptaciones fisiológicas ante el entrenamiento físico, y esperando que haya sido de su agrado esta breve cápsula.